Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la segunda parte del estudio de esta semana de Ven, Sígueme. Y estamos estudiando las secciones 125 a la 128. Llegamos hasta parte de la 127 en la parte 1 y conversamos algunas cosas interesantes sobre nuestros líderes de la iglesia, el esfuerzo que ellos hacen, la forma en la que nosotros podemos ser gratos en ese esfuerzo. También hablamos de los esfuerzos individuales, de la gratitud, de cómo el Señor reconoce nuestros esfuerzos y el ejemplo que nos da, que nosotros deberíamos reconocer lo que otras personas hacen por nosotros. También hablamos brevemente de ser alegres durante las pruebas y las dificultades con el buen ejemplo que nos dio José. Y continuamos a conversar un poco más, ahora sí, sobre el bautismo vicario. Yo soy Daniel Ampudielazo, este es el estudio de Ven, Sígueme. Bienvenidos. Y conversamos también un poco en la primera parte acerca de esto. Y si no saben qué es esto, es porque no vieron la primera parte. Se los conté ya ahí, así que pueden regresar a ese video y ver un poco más qué es esto. Pero recordemos el consejo del manual. Anote sus impresiones. En la sección 127 vamos a leer ahora los versículos 5 y 6 y dice lo siguiente. Y además os declaro unas palabras referentes al bautismo por vuestros muertos. De cierto así os dice el Señor concerniente a vuestros muertos. Al bautizarse alguno de vosotros por sus muertos, esté presente un registrador, para que sea testigo ocular de vuestros bautismos. Oiga él con sus oídos, para que testifique de una verdad, dice el Señor. Cuando leía esto, me hizo pensar un poco en el orden que llevan las cosas dentro de la iglesia. A veces pensamos que con tal que uno haga el esfuerzo, con tal de hacer las cosas es suficiente, pero noten el énfasis que pone aquí José, y en la siguiente sección lo vamos a recalcar. Así que no me voy a ir de largo hablando de eso, porque cuando hablemos de la siguiente sección, ya mismo, vamos a conversar un poco más sobre este orden de la iglesia y lo que representa. Continuemos con el versículo 7. A fin de que todo lo que registréis sea registrado en los cielos, lo que atéis en la tierra sea atado en los cielos, lo que desatéis en la tierra sea desatado en los cielos. Esto es de particular relevancia porque vemos cumplirse las profecías. A nuestros días les llamamos la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y todas las épocas del mundo miraron hacia adelante, hacia este periodo en el que toda la iglesia sería restaurada, con todas sus bendiciones, con todo el poder, con toda la autoridad del sacerdocio. Y que corresponden a este tiempo, porque hay ordenanzas del sacerdocio que no corresponden a este orden o a la esfera en la que nos encontramos ahora, y serán cosas que nos serán reveladas más adelante, por tanto me refrenaré. Pero hablando sobre esto, José está dando a conocer un poder como nunca antes, un poder increíble en el que se cumplen las profecías y el poder que se habían dado a profetas antiguos, pero esta vez para que las bendiciones de ellos las participaran todos los miembros de la iglesia. Y esto me hace pensar muchísimo en el esfuerzo que hacen los líderes de la iglesia, que hace nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo, que hace el presidente Nelson desde la época del presidente Hinckley para acá. Cómo hemos venido a construir tantos y tantos templos. Escuchaba yo, otra vez, de esto les hablaba en la parte 1, este podcast. Estos varios podcasts realmente, porque escuché algunos, ya no me acuerdo ni en cuál fue que escuché esto. Pero uno de los hermanos que estaba ahí, historiador de la iglesia, que trabaja para la iglesia, comentaba que trabaja en el proyecto del Joseph Smith Papers. Y este hermano estaba contando que cuando él era joven, un ejercicio que tenían en los hombres y mujeres jóvenes era memorizar todos los templos y que los daban en orden de dedicación.
Él decía, esa tarea hoy sería imposible. No se le podría pedir a los jovencitos que memoricen todos los templos, que conozcan cada uno, que si ven una foto reconozcan cuál es. Sería imposible, son demasiados. Las bendiciones de atar, de vincular, de unir aquí y que eso permanezca en los cielos, están regados por toda la tierra. Y es un asunto maravilloso realmente pensar que Dios dio esta autoridad y la ha restaurado para que podamos unir a nuestras familias en vínculos que permanecen allende a la muerte. Ahora, versículo 8 dice, porque estoy a punto de restaurar en la tierra muchas cosas pertenecientes al sacerdocio, dice el Señor de las huestes. Y es de lo que hemos estado conversando. Fue tal la necesidad de poder trabajar en la obra que antes que el templo esté terminado se autorizó para que empiecen a hacer bautismos vicarios en un río. Obviamente, autorización de la iglesia por revelación, por la necesidad grandísima que había de acelerar la obra. Hoy no tenemos que hacer eso porque tenemos templos y hay muchos templos. Es muy alta la probabilidad que usted, que me está viendo en casa, tenga un templo al menos a distancia de un viaje corto, por lo menos. Aquí en Guayaquil mucha gente siempre recordaba, wow, antes nos tocaba viajar hasta Lima, Perú, a la gente de Guayaquil, y era un viaje largo, complicado, y la gente no tenía mucho dinero, así que viajaban por tierra y pasaban por muchas penas. Antes era un viaje que podía tomar medio día o un día entero, y ahora es un viaje en bus. Hay gente que se va caminando al templo, está muy cerca. Entonces para nosotros obviamente ya no está autorizado hacerlo de este modo de emergencia en algún río, no lo hacemos así. Tenemos los templos, que son los lugares santos para llevar a cabo esas ordenanzas de las que el Señor habla que estaba a punto de restaurar. Ahora, volvamos brevemente a lo que hablábamos en la parte 1 también, lo que había en el corazón de José. Y yo les mencioné que él estaba separado de los miembros de la iglesia por fuerza. Es terrible todas las cosas por las que él tuvo que pasar. No estaba encarcelado en este momento, pero estaba escondido. Versículo 10. Diré a todos los santos que anhelé, con un anhelo sumamente grande, haber podido dirigirles la palabra desde el púlpito sobre el tema del bautismo por los muertos el domingo entrante. Pero en vista de que no está en mi poder, escribiré la palabra del Señor sobre este tema, de cuando en cuando, y os la enviaré por correo, junto con muchas otras cosas. Los sentimientos de José aquí son claros. Y otra vez, aprendiendo de los historiadores de la iglesia, estaba escuchando un podcast de estos mismos que les he estado hablando, de los Joseph Smith Papers, y era acerca de los discursos de José. Y se menciona que a José no le gustaba escribir, él prefería hablar. Y aun cuando él hablaba no se registraba muchas veces, la mayoría del tiempo no se registraban sus discursos. Y esto era porque la gente decía que era tal el poder que él tenía, que la gente reconocía cuando él hablaba su opinión a cuando hablaba como el profeta de Dios, que era algo distinto. Y el historiador mencionaba que incluso vemos en secciones de Doctrina y Convenios historias de personas a las que José llamaba a un llamamiento y las personas le decían, no, pregunte al Señor, si el Señor dice, yo lo hago. Y luego José Smith preguntaba al Señor, se escribía la revelación, se las daba a estas personas, las personas veían la revelación y decían, bueno, ya sí, acepto el llamamiento. Aún en la forma en la que José escribía, era distinto cuando era revelación. Ahora aquí lo que vemos es que José quería decirle a la gente, quería hablar con ellos, quería estar con ellos para comunicarles. Y esto me hace pensar, muchos de nosotros tenemos preferencias. Y en esta época de pandemia en la que muchos tuvimos que dar clases por Zoom, discursos por Zoom, creo que me van a entender muchos. No es lo mismo. No es lo mismo que uno pararse en el púlpito. No es lo mismo que estar frente a los alumnos.
Simplemente no era lo mismo. Y aquí José lo que está diciendo es, no es lo mismo, pero me toca, aquí les escribo la revelación. Pero hubiera querido decirlo. Para él este tema era importante y era algo que él quería compartir con los hermanos, hablar con ellos, estar con ellos. Yo me imagino, y estos son mis sentimientos, y estoy asumiendo, entendiendo, imaginándome que los de José eran similares. Cuando uno está en una clase y uno ve a las personas, uno puede percibir cuando el Espíritu les testifica. Su rostro cambia, su semblante es distinto. Con ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, yo puedo percibir eso en los comentarios que me dejan. No puedo ver sus rostros, no puedo verlos reaccionar cuando les hablo del corazón, pero cuando leo sus palabras, ahí es cuando yo puedo percibir el efecto del Espíritu. Y es emocionante. Por eso les digo siempre que me emociona mucho cuando leo sus comentarios. Yo entiendo que hay muchos que no escriben. Yo soy de esos. Yo soy de los que no dejan un comentario. Yo soy de los que soy fanático de algunos youtubers, pero nunca les escribo. Entonces no les estoy demandando, exigiendo, pidiendo que me escriban. Pero para aquellos que lo hacen, les estoy profundamente agradecido. Puedo en ello percibir esto que les digo, de no poder ver sus rostros, pero poder sentir el efecto del Espíritu Santo. Y eso valida el esfuerzo que hacemos. Eso hace que cuando uno está cansado, cuando tiene demasiado trabajo, cuando no hay fuerzas para grabar, cuando tenemos muchos problemas, y hay ocasiones, ha habido muchas ocasiones en que la vida tiene problemas, tiene sus dificultades. Y ha habido ocasiones en las que uno graba contra todo pronóstico, se graba el video. Como lo dice aquí José, anhelaría yo poder verles, poder estar ahí y enseñar, saber. Pero me conformo, aquí José se conforma con escribir, por lo menos llega el mensaje. Yo no diría que me conformo con grabar los videos porque realmente esto me da a mí una ventana que nunca he tenido. Yo nunca he tenido más de 1000 personas escuchando un discurso, una clase, obviamente. En esto me siento yo bastante privilegiado y ¿por qué la vida es así? No sé. ¿Por qué tengo esta gran bendición de poder unirme en estos momentos con ustedes? No lo sé. Pero de cierta forma me ayuda a entender a José y veo en él tanto de lo que vemos en nuestros hermanos en el día a día. Leamos el versículo 11. Dice, por ahora doy fin a mi carta, por falta de tiempo, porque el enemigo está prevenido y como dijo el Salvador, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Yo les mencioné que para José era muy real esto de saber que le quedaba poco tiempo, que era muy real, muy serio. Y para él también era muy real este poder del adversario, que trataba de destruirlos a ellos, a la iglesia entera en su infancia, y trató de hacerlo. El consejo final está en el versículo 12. Dice, he aquí mi oración a Dios es que os salvéis todos vosotros, y me suscribo como vuestro siervo en el Señor, profeta y vidente de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. José Smith. Esto me hace a mí cantar con más fervor los himnos de la iglesia que hablan sobre nuestro amado profeta. Pensar en todo lo que él pasó, pensar en todo lo que se esforzó por nosotros. Hay algunas cosas más que tenemos que aprender. Pasamos a la sección 128 y esta es otra carta, epístola, de José Smith para los santos, y esto contiene instrucciones adicionales sobre la obra vicaria, el bautismo por los muertos. Ahora, vamos a ir al versículo 3. Yo les dije que íbamos a completar una idea más tarde. Es este. Dice, ahora, a este respecto sería muy difícil que un solo registrador estuviera presente en todo momento para atender a todos los detalles. Para evitar esta dificultad, en cada barrio de la ciudad se puede nombrar un registrador que sea hábil para tomar notas precisas y ejerza él mucho esmero
y exactitud al levantar un acta de todo lo transcurrido, dando fe en su registro que vio con sus ojos y oyó con sus oídos, haciendo constar la fecha, los nombres, etc. Y la relación completa de todo el asunto, nombrando también unas 3 personas que hayan estado presentes, si es que las hubo, las cuales en cualquier momento que se les requiera pueden certificar lo ocurrido, a fin de que en boca de 2 o 3 testigos se confirme toda palabra. Me llena de asombro a mí la forma en la que José quiere que todo esto sea así. Tal vez podríamos pensarlo originalmente como muy exagerado. ¿Por qué no basta con que el hermano diga, sí, yo me bauticé por tal persona? ¿Por qué tiene que haber un testigo, un registrador, varios testigos? Y fíjense en la forma en la que se describe al hermano que debe ser registrador. Que sea hábil para tomar notas precisas y ejerza él mucho esmero y exactitud al levantar un acta de todo lo transcurrido. José da aquí, por revelación, varios estatutos de cómo se debe manejar el orden de la iglesia en cuanto al registro de estas ordenanzas. Otra vez, ¿por qué razón querría el Señor que haya tanto, una persona aquí, otra persona acá, que esta persona sea así, que lo haga de esta manera? No hay gente en los cielos, ángeles perfectos, dedicados a registrar estas cosas. No puede el Señor tener concursos de ángeles enteros que se dediquen a verificar estos asuntos. ¿Por qué simplemente no Dios que ve en lo secreto? ¿Por qué no podría yo inclusive bautizarme por ahí en nombre de alguien y ya? ¿Por qué no? No es la manera de Dios el desorden. No es la manera de Dios el ahí nomás, ahí se va, asícito nomás, dejémoslo así. No es la manera del Señor hacer las cosas ahí como salgan. Ahora, esto no es para criticar a las personas que tienen una forma más versátil de ser. Hay gente que, por ejemplo, para preparar un discurso, escribe todo lo que va a decir palabra por palabra. Y hay otras personas que toman una libreta y escriben una que otra idea. Hay personas que no anotan nada y tienen toda la información en la cabeza. Hay personas que no están seguros qué van a decir, pero van a hablar. En estos casos se permite porque va muy de acuerdo a la personalidad de la persona. Pero cuando se tratan de cosas que se registran, el Señor pide la misma seriedad que pediría en los cielos de sus ángeles, nos la pide aquí, como sus ángeles en la tierra. Se nos pide ser estrictos, se nos pide ser exactos. Esto me hizo recordar que cuando yo estaba en la misión, recuerdo que ya para regresar el presidente de misión me entrevistó, J. Romeo Villarreal, y me enseñaba algo. Él me decía, Elder, yo no sé si su barrio sea grande o sea chico, si usted regrese cuando se case, si vaya a terminar en un barrio muy pequeño, tal vez una rama, no lo sé. Pero si algún día se halla en una situación así y se le da una responsabilidad y hay un limitado número de hermanos que usted pueda llamar. Él me decía, por ejemplo, que lo llamen como presidente de Quórum de Elders. Y si hay pocos hermanos ahí en ese barrio que usted pueda llamar, él me decía, prefiera llamar a un buen secretario antes que un consejero. Y yo pensaba, eso es algo que no había escuchado nunca antes. Mucho más, siempre se nos dice que es preferible tener un consejero, porque si yo no puedo hacer algo, el consejero puede hacerlo. Mi presidente me decía, un buen secretario le puede resolver la vida, le puede ayudar muchísimo. Un consejero puede hacer lo mismo que usted hace, o en otras palabras, usted mismo lo puede hacer, pero el secretario va a hacer las cosas que no va a poder hacer, que se le van a salir de las manos, se le van a salir de la cabeza, no se va a abastecer para ello. Cuando leía esta escritura me acordé de ese consejo. Necesitamos gente que pueda tomar notas precisas, con esmero, con mucho esmero y exactitud.
muchas veces en la iglesia tenemos la tendencia a valorar mucho al que sabe hablar, al que es buen maestro, al que da buenos discursos. Nos gusta porque ya pues lo vemos y nos encanta cómo habla. Muchas veces la labor de los secretarios no se valora con todo lo que tienen que hacer y que tienen que hacer bien. Es un trabajo que se hace más en corto, chiquito, que no hablan con la gente, que la gente no sabe, pero que si no se hace bien trae muchos problemas. Entonces, en la parte 1 hablamos bastante de valorar a nuestros líderes. A los secretarios también los deberíamos valorar mucho. Y también deberíamos llamar con mucho cuidado a los secretarios, que sea alguien responsable, hábil para tomar notas precisas, que sea muy esmerado y que tenga mucha exactitud para cumplir con su llamamiento. Ahora, si se fijan, estos ejemplos se aplican a nuestra vida siempre, entonces también deberíamos aplicar esto en otros aspectos de nuestra vida, porque Dios quiere que seamos así. Entonces, para nuestras finanzas deberíamos ser así. Hábiles para registrar, para tomar nota, con esmero, anotar todo con exactitud. No puede ser que llegue la quincena y ups, no sé qué pasó, ya no hay dinero. Lo mismo para otros aspectos de nuestra vida, como para nuestros estudios, que seamos bien ordenados y organizados con nuestros estudios. Lo mismo es con las cosas de la casa, que seamos ordenados. Lo mismo es con nuestro trabajo, que seamos esmerados, exactos en lo que tenemos que hacer, en tomar nota. Cuando yo pienso en esto me recuerdo de Amón, el nefita. Siempre recordamos de él que cortaba los brazos de los lamanitas, que querían robar los rebaños del rey. Lo que yo más recuerdo de él es que cuando el rey lo manda a llamar para cuestionarlo, ¿dónde está Amón? Y los siervos le dicen, se fue a preparar tus caballos. Y el rey lo que pensó es, nunca he tenido un siervo que sea tan diligente, que se acuerda de todas mis órdenes para cumplirlas. Eso a mí me hace pensar, wow, tengo que ser mejor en el trabajo, tengo que recordar bien lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué hago? Anotar. Y lo puedo hacer mejor, otra vez como lo conversamos antes. Podemos hacer las cosas mejor. Ahora, conversemos un poco más acerca de este bautismo vicario. Versículo 12. He aquí gloria y honra, inmortalidad y vida eterna. La ordenanza del bautismo en el agua, el ser sumergidos en ella, a fin de que sea a semejanza de los muertos, para que un principio concuerde con el otro. El ser sumergidos en el agua y salir de ella es a semejanza de la resurrección de los muertos que salen de sus sepulcros. De modo que se instituyó esta ordenanza para establecer una relación con la ordenanza del bautismo por los muertos, siendo a semejanza de ellos. ¡Wow! Cuando leí esa escritura me llegó el Evangelio. Las ordenanzas son lindas. Hay todas estas representaciones y las encontramos en diversas maneras y se aplican de diferentes formas, y en ello encontramos lo bello del Evangelio. Yo recuerdo como misionero enseñar acerca de cómo el bautismo es una semejanza de la muerte del hombre natural. Somos muertos, enterrados, cuando quedamos, por eso es que tenemos que quedar completamente sumergidos bajo el agua. Por eso es que no tiene que salirse una rodilla, una pierna, un codo, el cabello, algo. Tenemos que quedar completamente sepultados bajo el agua y nacemos a una nueva vida en Cristo. Y así como este símil, como esta similitud es real, como esto es un símbolo que hemos muerto a nuestra vida pasada y renacemos hombre nuevo para Jesucristo. Y esto fue lo que Jesucristo enseñó a Nicodemo. Y Nicodemo era, ¿cómo es que el hombre puede volver a nacer? ¿Okay? Pero de la misma forma aquí José enseña que se aplica a nuestros antepasados. Desde que se establece el bautismo,
Y el primer bautismo fue el de Adán y lo bautizó el Espíritu Santo. Eso está en la perla de gran precio. Desde Adán, que se bautiza así, siendo sepultado en el agua y para nacer de nuevo, ya existe esta connotación, este hilo que nos conecta también con la obra vicaria. Desde ahí es una semejanza de nuestros muertos que yacen en las tinieblas, que están atrapados bajo esta agua, pero con las ordenanzas ellos pueden levantarse también, como nosotros, a una vida nueva. Ahora, ellos saldrán de sus sepulcros y saldrán a ser tomados para Jesús o no, dependiendo del esfuerzo que hagamos nosotros. Así que tenemos bastante trabajo que hacer, y esto es parte de la importancia y de la urgencia que tenía José de enseñar estas cosas. Ahora, volvamos otra vez también a la forma de ser de José y lo que él les enseñaba. Vamos al versículo 22. Hermanos, ¿no hemos de seguir adelante en una causa tan grande? Avanzad en vez de retroceder. Valor, hermanos, e id adelante, adelante a la victoria. Regocíjense vuestros corazones y llenaos de alegría. Prorrumpa la tierra en canto, alcen los muertos himnos de alabanza eterna al Rey Emmanuel, que antes de existir el mundo, decretó lo que nos habilitaría para redimirlos de su prisión, porque los presos quedarán libres. Estas salutaciones continúan en los siguientes versículos, y en casa, como siempre les digo, léanlos todos, pero enfocándome yo en este, me encanta la forma en la que José, dentro de todos sus problemas, invita a los santos a alegrarse. Les dice que esta es una ocasión maravillosa, es un festejo, es ocasión para celebrar que podemos bautizarnos por nuestros muertos, que están siendo restauradas estas ordenanzas. Y esto me hace pensar en la algarabía, en la emoción que uno siente cuando en cada conferencia se anuncian templos nuevos. Y es una emoción increíble, y es tan increíble que uno escucha que se anuncia un templo en donde uno sirvió la misión, ¡guau!, se emociona. Uno escucha templos donde vive algún amigo, ¡guau!, se emociona. Donde tengo familia, ¡guau!, a veces ni siquiera tiene que ser el templo en mi ciudad, sino en otro lado, y nos emocionamos. Es una fiesta. Yo recuerdo cuando tuvimos la oración dedicatoria, cuando fue dedicado el templo de mi ciudad. Y recuerdo sentir esa emoción, no solo de este lado del velo. A veces olvidamos la alegría del Evangelio. A veces nos ahogamos en nuestros problemas, en nuestros pesares. José es un excelente ejemplo de no mirar nuestros muchos problemas, sino de ver a lo maravilloso del amor de nuestro Padre Celestial, de la multitud de sus tiernas misericordias para con nosotros, y de encontrar en ello la felicidad. Lo conversamos ya, mencioné que seamos pacientes con las personas que tienen dificultades particulares, que padecen de ansiedad o de depresión clínica, que es un problema que hace más difícil ser alegre, ser feliz. Entonces, tomando en cuenta eso, aconsejemos esto a otras personas y a nosotros mismos, y recordemos que tenemos razones. Tenemos razones para alabar a nuestro Padre. Tenemos razones para, cuando oramos, dar gracias con emoción, de reconocer su esfuerzo, el esfuerzo de nuestro hermano mayor, el esfuerzo de nuestra familia, de nuestros hermanos. Hay muchas razones para sonreír. Mis queridos hermanos y hermanas, si llegaron hasta aquí, de todo corazón, gracias. No olviden dejar su like. No olviden compartirlo con alguien más si piensan que va a ser una bendición, si va a ser de beneficio. Conmigo será hasta la próxima.